Hola a todos, bienvenidos al canal de Ponte Shoes en Matemáticas. Hola chicos, en este video tenemos la segunda parte de ángulos internos y externos de triángulos, parte 2. Para eso vamos a analizar un ejemplo que a continuación aparecerá en sus pantallas. Como podemos apreciar, en este triángulo que tenemos como ejemplo nos falta un ángulo interior, que es el ángulo X, y en la parte exterior nos falta el ángulo Y. Anteriormente habíamos visto una propiedad muy importante de los triángulos, y es que estos en su interior siempre van a sumar 180 grados todos sus ángulos interiores, como podemos apreciar en esta imagen. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores de este triángulo de la misma forma sumarían 180 grados. En este momento tengo dos ángulos ya interiores conocidos y me está faltando un tercer ángulo. Tengo un ángulo que mide 30, un ángulo que mide 126, y entonces X sería lo que me faltaría para 180 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es una operación inversa. Si estos tres sumados me dan 180 grados, pues a 180 grados le voy a quitar los ángulos que tengo para saber cuánto es el ángulo que me falta. Por lo tanto, el ángulo X va a ser igual a 180 grados menos los 30 grados que tengo en el interior y menos los 126 grados también que tengo en el interior. Así que voy a restar 180 menos los dos ángulos interiores que ya tengo. En este caso la suma de estos ángulos interiores es de 156, entonces aquí le estaría restando 156 grados a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo X va a medir 24 grados. Otra forma en la cual se puede resolver es a 180 grados le quito primero los 30 grados que ya tengo en el interior y me estaría dando 150 grados, y a esos 150 grados le quito los 126 grados restantes y me estaría dando 24 grados para X. Ahora pasamos al ángulo Y, y como podemos apreciar es un ángulo exterior y está relacionado con un ángulo interior. Si se fijan bien, estos dos ángulos forman una línea recta, y al formar una línea recta, eso quiere decir que son suplementarios, porque como están en una línea recta, ambos ángulos suman 180 grados. Entonces aquí ya tengo 126, la pregunta sería, ¿cuánto me falta? ¿O cuánto debería ser Y para llegar a esos 180 grados? Y la operación es simplemente hacer una resta entre los 180 grados y el ángulo que ya tengo para saber lo que me falta. Por lo tanto, 180 grados menos 126 grados nos da 54 grados para el ángulo Y. Entonces podemos comprobar que sumando 126 más 54 grados nos da los 180 grados de la suma de estos ángulos suplementarios. Y aquí podemos apreciar algo muy importante, que si yo sumo 30 más 24 grados me da 54, que es lo mismo que mide Y. Por lo tanto, un ángulo externo que está relacionado con un ángulo interno es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, otro ángulo externo, como en este caso el ángulo Z, que está relacionado con el ángulo X, eso quiere decir que como este ángulo exterior está relacionado con X, que mide 24, el ángulo Z lo puedo sacar de dos formas. La primera es, como están juntos, eso quiere decir que son suplementarios, suman 180 grados. Por lo tanto, si ya tengo 24, tengo que saber cuánto me falta para Z. Entonces, para saber Z a 180 grados, le quito lo que ya tengo, que es 24, y de la misma forma que como calculé Y, me estaría dando el valor de Z. O, de acuerdo a la comparación que realizamos aquí, donde este ángulo externo que está relacionado con un ángulo interno, esta medida es también igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Eso quiere decir que la medida de Z, que está relacionado con X, es igual a la suma de estos dos ángulos internos que tengo aquí, los otros dos. Eso quiere decir que si yo sumo 126 más 30, que me da 156, es lo mismo que restar 180 menos 24, ¿sí? Entonces Z me diría 156. Y como podemos apreciar, esto es otra propiedad que tienen los triángulos en cuanto a la relación de sus ángulos. Ahora pasamos a otro ejemplo. Como podemos apreciar, en la parte de aquí tenemos un triángulo y nos está faltando el ángulo X, un ángulo interior, y al mismo tiempo tenemos un ángulo exterior que también nos falta, y además está relacionado con el ángulo interior que nos está faltando. Entonces aquí estos dos no los tenemos,
y podemos visualizar que también, como están en línea recta, son suplementarios. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el ángulo X. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados, por lo tanto aquí si sumamos 24 más 116 más X me debe dar 180. Así que si ya tengo dos internos, a 180 le quito lo que ya tengo para encontrar el valor de X, al igual que lo hice en el caso anterior. Así que para encontrar X, a 180 le quito los 24 grados que tengo en el interior y los 116 grados. Vemos que aquí estos dos son negativos, por lo tanto sumamos los que tienen los mismos signos, menos 24 y menos 116, me estaría dando menos 140 grados. Y el resultado de esta resta es de 40 grados, que sería el valor del ángulo X. Ahora toca el turno al ángulo Y, es decir, el ángulo exterior. Ahora que ya tenemos el ángulo X, podemos encontrar el ángulo Y. Vemos que aquí ambos ángulos están situados sobre una misma línea. Eso quiere decir que son suplementarios porque juntos suman 180 grados. Si ya tengo que X mide 40 grados, para encontrar el ángulo Y tengo que hacer una resta de 180 grados menos los 40 grados que ya tengo. Por lo tanto, el ángulo Y va a medir 140 grados. Otra forma de obtenerlo es que recordemos que si este ángulo externo está relacionado con este ángulo interno, quiere decir que la medida de este ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Si yo sumo estos otros dos ángulos internos, me van a dar la medida de Y. 116 más 24 me da 140 grados, que equivale al valor de Y. Y aquí lo hicimos con otro procedimiento. 180 menos 40 grados es igual a 140 grados. Entonces ya encontramos la medida de los ángulos que nos hacían falta, este ángulo interno y este ángulo externo, y ambos estaban relacionados. Ahora pasamos a otro ejemplo. Como podemos apreciar, en ese triángulo tenemos varios ángulos faltantes, tanto en el interior como en el exterior. En el caso del interior, los tres ángulos que tenemos no están visiblemente. Entonces tenemos que encontrar otra manera de hallar la medida de esos ángulos que están en el interior. Y para esto hay que visualizar muy bien la información que nos está dando este ejercicio. En el caso del ángulo Y, podemos notar que este ángulo es de cierta manera un ángulo recto. Y recordemos que un ángulo recto es equivalente a la medida de 90 grados. Entonces esto quiere decir que este triángulo es un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces aquí tanto el ángulo Y como el ángulo X miden 90 grados, porque si este mide 90, también el otro, ya que si no, ambos no sumarían lo que son 180 grados, se pasaría. Entonces si uno mide 90, el otro también, y los dos son ángulos rectos, y este, repito, es un triángulo rectángulo. Ahora ya tenemos un ángulo en el interior de este triángulo. Nos está faltando dos ángulos interiores, y aquí podemos ver que se trata de la misma letra, es decir, que estos ángulos miden exactamente lo mismo. Si dentro de este triángulo rectángulo ya llevo 90 grados, para encontrar el ángulo Z, que es el mismo en este caso, sería restarle a 180, porque la suma de los ángulos internos da 180, el ángulo que ya tengo, que en este caso da 90 grados. Y a 180 le quito 90, me estaría dando 90 grados para los ángulos Z. Entonces podemos visualizar que para estos dos ángulos Z me está quedando 90 grados, pero no quiere decir que este me iría 90 y este también, porque entonces tendría 90 más 90 más 90 y me estaría dando 270 grados, lo cual no es, porque recordemos que la suma de ángulos internos de un triángulo no se puede pasar de 180 grados, no puede ser menos, tiene que ser exactamente 180 grados. En pocas palabras, lo que tengo que hacer es que estos 90 grados lo voy a dividir en dos partes, porque son dos ángulos Z lo que tengo aquí. Entonces voy a dividir 90 entre dos partes y me estaría dando que el ángulo Z mediría por lo tanto 45 grados. Y podemos comprobar, 45 más 45 me da 90, más 90 tendría 180 grados en el interior de este triángulo. Recordemos otra propiedad, que si yo tengo un ángulo externo, ¿sí? Y está relacionado con un ángulo interno, la suma de los otros dos ángulos internos tendría la misma medida que este ángulo externo.
Entonces 45 más 45 me dan 90 grados, que coincide con este ángulo externo. Y bueno, eso es todo para este video. Espero que realmente les haya servido. Pudimos apreciar el análisis de varios ejemplos y encontramos la medida de los ángulos internos y externos de varios triángulos a partir de sus propiedades como suplementarios o la suma de sus ángulos internos. Espero que haya sido lo bastante claro y nos vemos en más videos tutoriales aquí por Ponte Shoes en Matemáticas. Hasta la próxima, chicos. Ponte Shoes.